Okay, everyone, we have a fine assortment of questions. Aló, aló. Buenas tardes a todo el mundo. Tenemos unas cuantas preguntas para ver hoy. I hope you are not catching these autumn colds the way I am. Espero que no estéis pillando estos resfriados de otoño Okay, como yo. uh, so somebody has written, I have experienced the truth of who we really are, and I Alguien ha know escrito, that all you speak, and I know all that you speak about as being how it is. At the same time, the story of me and particular traumas that have happened seem to have an unshakable reality in terms of thoughts. I find it difficult to fit the precise question that needs to be asked, but please speak about the relationship between the spiritual path and therapy. ¿vale? So we can have moments of opening and relaxing and be more aware, and then they go. Pues podemos tener momentos de relajarnos, Oh, de estar presentes y uh, que vienen y luego se van. yeah. So every, everybody has trauma. Todo el mundo tiene traumas. Trauma is when the other, something in the environment, the words of a person, the body of a car, a falling tree, something touches us. Trauma es cuando las palabras de otra persona, la caída de un árbol, cuando algo diferente nos impacta. So, trauma is something that marks us, it changes us. Y un trauma nos marca, nos cambia. Some we have very difficult experiences in life, but while they pass and they don't seem to leave any track, other times we track, other times we get more of a lasting impact. A veces pues tenemos determinadas experiencias en la vida que pues nos impactan, pero no nos dejan ningún rastro, simplemente pasan. Y hay otras veces que otras circunstancias pues nos impactan y sí We dejan un we rastro. as conveyors of meaning. Y nosotros somos los que le proporcionamos el significado. In order to operate this, we have to have a formulation of an event and somebody who can read that formulation. Entonces, para que esto suceda, necesitamos tener una formulación de un acontecimiento y alguien que pueda relacionarse con esa formulación. You know, maybe my parents didn't love me. Quizá, por ejemplo, mis padres pues no me querían. That might have just felt normal. Y eso puede que se viese como But then normal, at school, I noticed that other children have a different relation with their parent, and I start to feel something is different, something is wrong. pero luego en la escuela pues empiezo a darme cuenta que los niños tienen una relación diferente con sus padres. Y entonces empiezo a sentir que mi relación es And we can diferente, unpack that in many different ways, like it's not fair, it shouldn't happen. y que está equivocada. Y entonces lo puedo empaquetar de maneras distintas, como por ejemplo, pues no es justo, o eso no debería estar So we can pasando. blame on the object, wrong with them, they are bad people. Y podemos culpar al objeto y decir, pues, ¿qué pasa con ellos? Son gente mala. Or we can turn it on ourselves. There's something wrong. I'm unlovable. I drive people away. O también podemos girarlo hacia nosotros y decir, pues hay algo mal en mí y yo hago que la gente se comporte mal o se aleje de mí.
So, in a sense, the thought is what makes the trauma meaningful Y así que de alguna manera el pensamiento es el que convierte que el trauma tenga because the sentido. thoughts give us a way of thinking about it, why it happened to me, what I could do to change it. Son los pensamientos los que nos dan el significado de por qué sucedió, por qué me sucedió a mí, cómo puedo cambiarlo, todo eso. The event is past, El acontecimiento ya pasó, but my thought about the event seems both real and current. pero mi pensamiento sobre el acontecimiento parece por un lado real y por otro lado So parece actual. the grammatical formulation could be my parents never loved me. Entonces, la formulación gramatical podría ser mis padres nunca me quisieron. That's clearly in the past. The verb is the past tense. Eso está claramente en el pasado. El verbo está But when I en say tiempo it, pasado. the feeling tone can seem to be something true right now. Pero cuando yo lo digo, el ánimo, la emoción que me surge hace que parezca So real I'm ahora, que hurting parezca because of verdad. something that happened. Y entonces yo estoy herido por algo que sucedió, It has happened. It's over. It's no longer happening. sucedió, ya se acabó, ya no pasa. So where is the distress located? Y entonces, ¿en dónde se localiza el malestar? Perhaps it's in the sense it shouldn't have happened. Quizá está en el sentido de que no debería haber pasado. I'm entitled to be loved by my parents. Yo tengo derecho a que mis padres me quieran. So in the mental construct of what a good life would be like for me, I interpret or I seem to see directly that the absence of loving affection from my parents has damaged me in some way. Entonces, la construcción mental que yo tengo de cómo debería ser una vida correcta, tengo pues la imagen un tipo de relación con los padres y yo veo que en la mía no me han querido y pienso que eso me ha This dañado. can get very tight. Y esto puede volver muy rígido. In war, many people are forced to become refugees. En la guerra hay muchas personas que se tienen que volver refugiados. They can lose house, they lose their land, their animals, they lose their professional identity. Pierden su tierra, sus animales, su identidad profesional. I lose all the factors which confirm this is my life. Yo pierdo todos los factores que componen aquello que yo llamo mi vida. So this we can understand, it makes sense. Y esto podemos entenderlo, esto tiene sentido. But from a Dharma point of view, each of these events or procedures or patterns which we encounter Desde arises from as an echo or a return of our own previous behavior. el punto de vista del Dharma, cada uno de estos acontecimientos surgen como un eco de de nuestra conducta, de nuestro comportamiento anterior. Things happen. Las cosas pasan. What do they tell me about myself? ¿Y qué es lo que me cuentan a mí de mí mismo? I suffer. Que yo sufro. I don't want to suffer. No quiero sufrir. I'm sure other people don't suffer so much. Y yo estoy seguro que los demás no sufren tanto. But then we can remember that the Buddha's first teaching, he said, there is suffering.
Entonces podemos recordar la primera enseñanza del Buda, hay sufrimiento. Suffering is a quality of our existence within the frame of duality. El sufrimiento es una cualidad la cualidad de nuestra existencia dentro del marco de la dualidad. It's everywhere, Está por todos lados. but it shouldn't happen to me. Pero no me debería pasar a mí. My protest against the suffering is my specialness. Mi protesta en contra del sufrimiento I can es see that lo there are especial que people soy. dying of starvation in Africa, Yo puedo ver que la gente se muere de hambre en África, que hay hambruna en África, but I still need to eat. pero yo necesito comer. And their suffering is not mine. Pero su sufrimiento no es mi sufrimiento. But unfortunately, the corollary of that is, and my suffering is not theirs. Y desafortunadamente el corolario de todo eso es que mi sufrimiento no es el suyo. I have my suffering. Yo tengo mi sufrimiento. But if everyone has suffering, if suffering is the basic feeling tone that pervades so much of our world, then that's just how it is. Si todo el mundo tiene sufrimiento, si el sufrimiento lo impregna todo en nuestro mundo, pues entonces eso así es como es. Just like that. Es así. But why? Pero ¿por qué? This place we have been born into is pervaded by suffering. Pues este lugar en el que hemos nacido está impregnado de sufrimiento. But why? ¿Pero por qué? Then we have the teachings on karma and so on, Entonces tenemos las enseñanzas del karma y todo lo demás, which shine a clarifying light on why I suffer. y que hacen brillar una luz que aclara eso de por qué yo So sufro. this question, but why, Y, can per- be y asked in two ways. entonces esta pregunta de ¿y por qué? Se puede hacer de dos maneras. Se puede preguntar de dos maneras. But help me understand, why do I suffer? Una es, ayúdame a entender por qué sufro. That level of inquiry, that angle of entry into the issue, might actually illuminate something new. Y ese nivel de indagación, ese ángulo en el que entrar a la pregunta puede que ilumine algo nuevo. But if I ask, but why? Pero si yo pregunto, ¿pero por qué? It closes the path to inquiry. Cierra el camino hacia la indagación. I don't really want to know why. What I want to insist is it shouldn't happen. Yo no quiero verdaderamente insistir sobre por qué. Sobre quiero insistir es que no debería estar sucediendo. So, in terms of the relation between a spiritual path and therapy, Y entonces, en términos uh, de la relación entre el camino because the espiritual y spiritual la path is terapia, not solely focused on the health of our ego, puesto que nuestro, then the eh, suffering of the ego can be seen also as part of the spiritual path. puesto que el camino espiritual no solo concierne al sufrimiento del ego, pues, pues eso, el sufrimiento del ego se puede ver como parte de este camino espiritual. Because we can be defined by what other people have done to us, by what we have done to ourselves, by what we have done to others. Porque nosotros podemos definirnos, ser definidos por aquello que otros han hecho sobre nosotros, por aquello que nosotros hemos hecho sobre nosotros mismos o aquello que And nosotros whenever we hemos hecho have sobre this los demás. definition, Y cada vez que if that tenemos, becomes my starting point,
Cada vez que tenemos este tipo de definición y se convierte, esta definición se convierte en mi punto de The partida, orientation that I take up with that belief, like, for example, I wasn't loved by my parents, la orientación con la que yo tengo cuando asumo esta afirmación, como por ejemplo la de mis padres no me querían, brings a particular reading of my place in the world. proporciona una lectura en particular de mi lugar en el mundo. I get less than others. Yo obtengo menos que los demás. I am not as entitled as others. Yo no tengo tanto derecho como los demás. So then I might feel a bit depressed. Y entonces puede que me sienta un poco deprimido, Or I'm entitled to less than other people and I might feel very angry about it. o puede que yo sienta que obtengo menos que los demás y entonces sienta enfado So por as I ello. explain my life history to myself and I feel some advantages and disadvantages, I'm already a bit off balance when I come into the new situation. Entonces, cuando yo me cuento mi historia vital a mí mismo y yo veo que hay algunas ventajas y algunas desventajas, ya me estoy colocando de alguna manera desequilibrado en la situación concreta en la que estoy. So in Dzogchen and Mahamudra, our starting point is to see that the truth of how we are is not something knowable. En el Dzogchen y el Mahamudra, lo que nos ocupa es que nuestro punto de partida no es algo que se pueda conocer. That is to say, I am not composed out of qualities which can be evaluated and given me a place in the world. Decir, que yo no estoy compuesto por cualidades que se puedan evaluar y que me proporcionen un lugar en el mundo. Although this evaluation goes on in people's minds all the time, Entonces, aunque esta evaluación pues tiene lugar todo el tiempo en la mente de la gente, it's a subjective reaction. es una reacción subjetiva. It doesn't tell me the objective truth about this situation. No me cuenta la verdad objetiva de esta situación. In fact, there is no objective situation about which we could have objectively accurate thoughts. Y de hecho, no hay ninguna situación objetiva sobre la que podamos tener And so, pensamientos objetivos. if we were to want to develop our spiritual path, primarily spending a lot of time on the various sufferings and lacks and frustrations that we've experienced in life would not be very helpful. Entonces, sí, lo que queremos es tener un buen tiempo, el pasar mucho tiempo dándole vueltas a nuestras frustraciones, a nuestros traumas, nuestros problemas, no va a ser muy útil. These things happen. Estas cosas pasan. That's enough. We just need to put a full stop at that point. Y eso es suficiente. Necesitamos colocarle un punto a esa situación. It, it's happening, full stop. Está sucediendo, punto. We're following the movement of the arising of a sensation in the body or something you see outside you. A nosotros nos movemos con lo que surge de una sensación en el cuerpo o algo que está pasando fuera de And ti it's gone. y luego se va. What I can hang on to is my thought about what happened. A lo que yo puedo aferrarme es a mi pensamiento de lo que pasó. Therapy in its early days was called the talking cure. La terapia
Primeros tiempos se le llamaba la When cura you're de talking hablar. about what is happening or what has happened, Cuando tú hablas de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo, you're talking about something, tú estás hablando de algo, something knowable, something shareable. algo que se puede conocer, algo que se puede compartir. But in terms of meditation, we are concerned with the ungraspable immediacy of experience. Pero en lo que respecta a la meditación, lo que nos ocupa es la inmediatez And de that's the aquello que main no se puede difference. atrapar. Y hay ahí una gran diferencia. For meditators, the fact that thoughts, feelings, memories, plans are all impermanent is their most important feature. Para los meditadores, el hecho de que los pensamientos, los recuerdos, las sensaciones, los planes, todo eso son transitorios y esa cuestión, ese hecho es la característica más esencial. Whereas in therapy, we visit the same historical incident again and again, as if there was some gold hidden inside it. En terapia se revisita una y otra vez determinado acontecimiento como si hubiese algún objetivo inserto en él. So, from the spiritual point of view, when we say, "Oh, these things happen," don't make them so important. Entonces, desde el punto de vista espiritual, decimos, vaya, pues estas cosas pasan, no les des tanta importancia. It's not to dismiss them as being of no significance at all. No es algo como para desecharlas y decir, pues bueno, pues no tiene ningún significado en absoluto, Rather, it's to say that if I need reading glasses, I go to the optician and they see what strength of lens I need to have. sino que más bien es, pues bueno, pues si yo tengo gafas, yo voy al óptico para ver qué tipo de lentes necesito. If the lens is too strong, it's not helpful. If it's too weak, it's not helpful. Si la lente es demasiado fuerte, no es muy útil, y si es demasiado débil, no es muy útil. So, in the same way, if you if you can't directly see what a thought is, Y del mismo modo, si tú no puedes ver directamente qué es un pensamiento, then you keep looking after it, trying to follow it, trying to y, work out what it is. y entonces tú sigues ahí intentando perseguirlo, intentando averiguar cómo es. Why was I so worried about that? What's ¿Y going por, on for me? ¿y por qué estaba yo tan preocupado por eso? ¿Qué es lo que está pasando por ahí para mí? But actually, it's gone. Pero en realidad ya se ha ido. Well, that's the main difference. That if you follow the path of therapy, it brings you back to the present moment in a dualistic sense. I'm here in this situation in my life, and I'm now more able to connect with the variables involved. Desde el punto de vista de la terapia, te conecta con esas situaciones desde un punto de vista dualista. Es decir, yo estoy aquí, yo soy yo y estoy aquí en mi vida y ahora tengo más habilidad para conectar, para desenvolverme y para ver los diferentes caminos que se abren ante mí. So in therapy, we're wanting to be present as someone, Entonces, en la terapia queremos estar presentes como alguien. to be in myself. Es decir, está aquí, presente como yo mismo. Whereas through the spiritual path, especially Buddhist spiritual path, we're concerned to be present. Mientras que en el camino espiritual y en concreto en el camino budista, lo que nos ocupa es estar presentes. In some of these paths, it will suggest that presence is something you can cultivate and develop. Y algunos de los caminos, pues pueden decir que la presencia es algo que tú puedes cultivar, algo que puedes desarrollar. And sometimes it's seen as something which is
intrinsic and you just have to put yourself in the way of it. En otros caminos, pues se ve como algo simplemente intrínseco y tú lo único que tienes que hacer es ponerte en el modo de la presencia. Okay, then the next question, how would God be called in this in all? Vajrasattva, Santabhadra, Rigpa? Y la siguiente pregunta, entonces, ¿cómo se llamaría a Dios en este camino? ¿Se le llamaría Vajrasattva? ¿Se le llamaría Rigpa? ¿Se le llamaría... ¿Cómo se le llamaría? This kind of question could be just a very big headache. Pues este tipo de pregunta lo que puede producir es un gran dolor de cabeza. God the Creator is not the notion you have in Buddhism. El Dios creador no es una noción que se tenga en budismo. The force which creates everything is ignorance of the ground. La fuerza que lo crea todo es la ignorancia de la base, el no percatarse de la base. The uh, the origin of all El origen de todo, to originate, to have a beginning. el tener un origen, el tener un inicio. So we take a traditional example, we have the waves in the ocean. Por ejemplo, o sea, si ponemos un ejemplo tradicional, el de las You see olas en el wave after océano, wave after wave. y vemos ola tras ola tras ola. The ocean is the origin of the wave, El océano es el origen de la ola, but the wave doesn't come out of the ocean. pero la ola no sale del océano. The wave is a mode or an aspect of the ocean. La ola es un modo o un aspecto del océano. So when God in the Judeo-Christian Abrahamic traditions uh, gives rise to the world, Cuando Dios da lugar al mundo en las tradiciones judeocristianas there o is God and there is abrahámicas, the world he makes. aquí está Dios y ahí está el mundo que Él fabrica. And some people think God then left the world, or God is somehow sitting on the sidelines watching what happens. Y algunos piensan que entonces Dios dejó al mundo, se fue, se marchó, o otros piensan que está ahí como en un lado observando. Because if there is something, somebody must have made it. Porque si hay algunas cosas, está claro que alguien lo debe haber fabricado. So Buddhist Dharma goes in completely the opposite direction. Pues el Dharma budista va en una dirección completamente opuesta. There are no self-existing entities. No hay entidades que existan por sí mismas. God didn't make anything. Dios no fabricó nada. The thought of God makes God. El pensamiento de Dios es quien fabrica a God Dios. is only a name put by your mind. Dios solo es un nombre que coloca tu mente. The origin of everything is emptiness. El origen de todo es la vacuidad. Emptiness is not a special pure form of entity. Y la vacuidad no es que sea una forma especial y pura de entidad, Because all phenomena arise in relation to other phenomena. porque todos los fenómenos surgen en relación con otros fenómenos. They lack independent existence. Le carecen de existencia inherente. There are no things, No hay cosas, but there are potentials which are mutually activating. pero hay potenciales que se activan mutuamente. So Vajrasattva doesn't do that, neither does Samantabhadra. Entonces, Vajrasattva no hace eso ni tampoco Samantabhadra.
they are aware of how it is, Ellos se percatan de cómo but they are es, neither the same as nor different from how it is. pero ni son iguales ni diferentes de cómo es. Rigpa or awareness also is not some site of knowledge or examination. Y Rigpa o la presencia tampoco es ningún lugar de conocimiento o de examen. Rigpa reveals how it is. Rigpa revela cómo If es. you don't have Rigpa, you have Marigpa, non-Rigpa, or unawareness. Si tú no tienes Rigpa, tienes Marikpa o falta de presencia, ausencia de presencia. And when you don't know how it is, then you imagine how it is. Y entonces cuando tú no sabes cómo es, imaginas cómo es. So from this point of view, God is the great liar. Entonces, desde este punto de vista, Dios es el gran mentidor. He makes things which don't come into existence and wants everyone to believe that they truly exist. Él fabrica cosas que realmente no llegan a existir y quiere que todo el mundo crea que existen. Oh, it's very important to try not to import a lot of Western philosophical or theosophical ideas and put them into Buddhist teachings. Otherwise, you get a headache. Entonces es importante no importar ideas de la cultura occidental, de la filosofía budista, porque si no te va a dar un gran dolor de cabeza. So the next question, when practicing Dzogchen, do we still take refuge? Y la siguiente pregunta es, cuando practicamos el Dzogchen, ¿seguimos tomando refugio? For many years, I have followed a different Tibetan lineage. Durante muchos años yo he seguido un linaje diferente de budismo tibetano. Do I simplify my refuge prayers and pray to a generic Buddha, or do I change lineages? I seem to be transitioning. Simplifico mis prácticas y hago mis oraciones a un Buda genérico o cambio de linaje. Tengo la sensación de que estoy transicionando. But we take refuge because we need help. Bueno, pues tomamos refugio porque necesitamos ayuda. If we are not relaxed and abiding without effort, awareness, then we need refuge Si no moramos sin esfuerzo en la presencia, pues entonces necesitamos refugio, because we are in necesitamos ayuda, danger. porque estamos en peligro. What sort of danger? Pero, ¿qué tipo de peligro? The danger of being pulled into reification and solidification. El peligro de ser colocados en la solidificación, en la cosificación. So, 2 days ago, when I woke in the morning, my wrist was very, very sore. Por ejemplo, hace 2 días, cuando yo me levanté por la mañana, mi muñeca me dolía muchísimo. Thinking, what has happened? Y bueno, ¿qué ha pasado? I had no memory of hitting my hand. No recuerdo haberme golpeado la mano. So I could look for more details Entonces puedo buscar más detalles or less. o menos. Because if I look for less, I just think, oh, it's just something. Y entonces busco menos y entonces digo, va, es algo. I have no idea what kind of something, just anything. Yo no tengo ni idea de que algo puede ser, bueno, cualquier cosa. It will either get better or worse. Y desde luego o va a mejorar o va a empeorar. So nothing to think about. Entonces, nada de lo que From pensar. that point of view, we are taking refuge in the Dzogchen view. Y desde ese punto de vista,
Nosotros estamos tomando refugio I have a en la visión hand, del my hand Dzogchen. is hurting, I don't like this hurt, what should I do? Yo tengo una mano, me duele la mano, ¿y qué debería hacer con esta mano? But who is the experiencer of the pain? Pero ¿quién experimenta el dolor? It's arising here and now. Surge aquí, ahora. If the pain stops, I don't think about it. Si el dolor para, ya no pienso sobre ello. If the pain comes back, I think about it. Si el dolor vuelve, pienso sobre ello. Is it the same pain that has come back? ¿El que ha vuelto es el mismo dolor? It couldn't be because it was there and it vanished, didn't go anywhere, and now another pain has come. No puede ser porque estaba ahí y se fue. No se fue a ningún lado, pero se marchó y ahora aquí hay otro dolor. So at this point, if I think, oh, I have to take refuge in my thoughts, Y entonces, si en este punto yo pienso, bueno, yo tengo que refugiarme en mis pensamientos, now I need to analyze why my hand might be hurting 1 minute and then not the next. entonces yo tengo que analizar por qué mi mano me duele un momento y luego el momento siguiente ya no me It's duele. tempting to do that. Y entonces, pues siento la tentación de hacer eso. It gives me knowledge about my situation. Y me da conocimiento de mi situación. And many people use this inquiry as a way of trying to get a kind of protection. At least I understand what's happening to me. Mucha gente utiliza esta indagación para obtener algún tipo de protección, porque así al menos, bueno, pues ya sabe lo que me está pasando. But what was happening? Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? The pain Dolor. is there and not there simultaneously. Está ahí y simultáneamente no hay. It's a move, Es un it's a movimiento. revealing of a pulsation. Es un revelar de una pulsación. So, what would give me protection? What would refuge be in relation to life experience? Y entonces, ¿qué es lo que me daría protección? ¿Qué sería un refugio que tenga que ver con la experiencia vital? So, when we sit and we relax, Entonces, cuando nos sentamos y nos relajamos, this is occurring, esto está pasando, this is occurring, esto está but, pasando, but not to anyone. pero no le está pasando a nadie. It's not occurring to me No me está pasando a mí, because that's an interpretation I add after the fact. porque eso es una interpretación que yo añado después del hecho. Sensations, memories, plans arise and pass. Sensaciones, recuerdos, planes surgen y pasan. If I rest truly in this open awareness, I'm not blocking whatever is occurring, but I cannot be caught by it either. Si yo descanso en presencia abierta, yo no puedo ser atrapado por este acontecimiento. So in Dzogchen, this is taking refuge in your mind as it is. Y entonces en el Dzogchen esto es tomar refugio en tu mente tal cual es. This is not the same as taking refuge in lineages or different deities. Y esto no es diferente de tomar refugio en deidades o en diferentes linajes. It is taking refuge in one's non duality with the unborn. Perdón, es diferente porque esto es tomar refugio en la no dualidad de lo no So I nacido. think if you're interested in Dzogchen, you simply can do this 3 hour Guru Yoga. It contains everything within it. Entonces, si estás interesado en el Dzogchen, tú puedes hacer este Guru Yoga de las 3A que contiene todo dentro. And if you have other practices that you know and that you used to do regularly,
the key thing is to sit with them and to really see what function do they have? What are they opening up in me, or what are they permitting me to do? Y si tienes otras prácticas que vienes haciendo durante mucho tiempo, la cuestión clave es pensar qué beneficio me aportan, a qué me están abriendo, a qué me dan acceso. In a country like in Tibet, being Buddhist, having a lineage, having some Dharma knowledge was offered a recognizable identity in that social field. En un país como el Tíbet, pues el tener un linaje, el seguir un camino de Dharma, era pues te proporcionaba una identidad social dentro de ese campo. But in our culture, these small identities simply become ways of differentiating ourselves from other Buddhists. Nuestra cultura, estas identidades, pues simplemente pues no, lo que nos hacen es que nos diferencian de otros budistas. Se convierten en una manera de diferenciarnos de otros budistas. We have to remember we take refuge for ourselves Tenemos que recordar que tomamos refugio para nosotros mismos, because I need help. porque necesito camino, necesito And ayuda. hopefully we find out how we need help and why we need help. Y entonces, pues ojalá encontremos, averigüemos, sepamos por qué necesitamos ayuda. It's the refuge is to be applied. El refugio es para ser aplicado. You take refuge in Padmasambhava, Si tomas refugio en Padmasambhava, and then you see everything you see is the form of Padmasambhava. y entonces todo lo que ves es la forma de Padmasambhava, Everything you hear is the sound of Padmasambhava and his mantra. y todo lo que oyes es el sonido de Padmasambhava y su mantra, And every thought and feeling and memory that arises in your mind is not different from the mind of Padmasambhava. y todo pensamiento, sentimiento, sensación que surge en ti no es diferente del que surge de la mente de So that's another Padmasambhava. way of having refuge. Y esa es una manera distinta de tomar refugio, That, that you get a more accurate identification of what is occurring. que tú obtienes una identificación más ajustada de lo que sucede. So Padmasambhava is the embodiment of appearance and emptiness. Entonces Padmasambhava es la And if you muestra keep doing the corpórea. meditation practice on Padmasambhava, you can gain the direct feeling. Yes, so many things appear and yet they have no substance to them. De vacuidad y movimiento. Y si tú sigues haciendo la práctica de Padmasambhava, tú tienes esa interiorización de que todo es movimiento que se produce en la vacuidad. I don't need protection from them. Y no necesito protección de nada. So that's the most profound refuge. Y ese es el refugio más profundo. My mind is inseparable from emptiness. Mi mente es inseparable de la vacuidad. My mind is Vajra, Mi mente es Vajra, indestructible. indestructible. It's not a thing. No es una cosa. My ego self needs protection from events and thoughts and Mi, people. mi yo ego necesita protección de los acontecimientos, de los pensamientos, de la gente, But the mind itself has no need of protection. pero la mente en sí no tiene ninguna necesidad de protección. So
on the level of the mind itself, which doesn't need protection, this is the Dharmakaya. En el nivel de la mente en sí, que no necesita protección, eso es el Dharmakaya. And the potential of the mind itself, the luminosity or the bright, ungraspable appearance of memories, thoughts, and so on. This is not in opposition to open awareness. Y el movimiento de la mente, el resplandor del potencial de la mente vacía, no está en oposición a la presencia. So the key thing is to always look for each of the vehicles or the styles of practice. There is a view, a meditation, an activity, and a result. Cuestión clave es ver todos los diferentes estilos de practicar, desde, pues bueno, pues está la visión, está el camino, está la práctica y el resultado. Okay, so the next question is, please talk about karma and evidence of past and future lives. Entonces, la siguiente pregunta dice, por favor, habla sobre el karma y la evidencia de vidas pasadas y futuras. There are many accounts in the Buddhist tradition of people's previous lives. Hay muchos relatos en la tradición budista de las vidas anteriores de la gente. The most famous collection of these is called the Jataka Tales. La colección más famosa de todo esto se llama los Yataka Tales. These are the stories of the forms that Buddha Shakyamuni had in previous lives. Estas son las historias de las diferentes formas que tuvo el Buda Shakyamuni en sus vidas anteriores. And the accounts of these lives are made up of some ethical point to make. Y el relato de las vidas está organizado desde un punto para mostrar un punto de vista ético. They're often encouraging us to go beyond what appears to be the boundary of possibility for myself. Y son, pues bueno, un ánimo para ir a menudo más allá de lo que se puede ver como la frontera de cuáles son mis So in a posibilidades. previous life, to being Prince Siddhartha, Entonces, en las vidas previas anteriores a ser el príncipe Siddhartha, in his life as a bodhisattva, the one who would become Buddha was wandering in what we would now call Nepal. en su vida como bodhisattva, el que quería convertirse en el Buda, pues él vagaba por lo que hoy día es Nepal. And he was wandering in the low hills to the east of Kathmandu. Y él vagaba por las colinas así no muy altas a la parte este de And Katmandú. as he's walking along, he heard a moaning sound. Y como él vagaba solo, pues él tenía un sonido de lamento And he saw there was a lioness which had recently had many pups. y él vio que había una leona que había recientemente tenido muchos cachorritos. And they were scrabbling uh, at her breasts, which were very thin, with no milk in them. Y entonces, y estos cachorros estaban golpeando a sus ubres, The que estaban lioness was fading away; she was going to die. que estaban muy débiles porque no había leche en ellos y la leona pues estaba muy So débil, this estaba a punto de bodhisattva morir. put his hand in the lioness's mouth and said, "You can eat me."
Y el bodhisattva puso su mano en la boca de la leona y le dijo, tú puedes comerme. And the lioness chewed a bit on his hand, but she didn't have the strength to break through the skin. Y la leona intentó masticar un poco la mano, pero no tenía la fuerza para romper la piel. So the Buddha took a sharp stone and he opened the veins on his arm Entonces el Buda cogió una piedra afilada y se cortó la and vena held the de blood su into the brazo mouth of the lioness. y llevó la sangre que se brotaba a la boca de la leona. Gradually, she drank more and more blood Y gradualmente ella bebió más y más leche and became stronger. y se volvió más fuerte. And then she was able to start eating the bodhisattva. Y entonces ella ya fue capaz de comerse al bodhisattva. Well, that's probably not something any of us would like to do. Y eso probablemente es algo que ninguno de nosotros nos gustaría hacer. It's nice to imagine making a sacrifice, Es bonito imaginar hacer un sacrificio, but to actually do it to the point where you think, oh, yeah, you will live and I will die. I will die for you. pero hacerlo hasta el punto de que, vale, tú vas a vivir y yo voy a morir, yo voy a morir por ti. And to do it in a quiet place where no one will know what you're doing. Y hacerlo en un lugar callado en el que nadie va a saber lo que tú estás haciendo. This is quite a radical action. Esto es una acción bastante radical. So we have many stories which would indicate that on the basis of good actions, good results come later. On the basis of bad actions, bad results come later. Y esto es una buena historia que ilustra, pues, que sobre la base de las buenas acciones, el resultado son buenas acciones y en la base de malas acciones, pues tienes unos resultados malos. Now, there are all sorts of discussions in Buddhism about what exactly is it that goes from one life to the next. Y hay mucha discusión dentro del budismo de que, ¿qué es eso exactamente que va de una vida a la siguiente? Given from the Buddhist point of view, we don't have an individual soul, an individual self, which is an enduring marker of our true identity. Y dado que en el budismo no tenemos la noción de que existe un alma individual, una entidad individual, un yo individual que vaya de una vida a otra, I am not going into a future life, yo no voy a una vida futura. or rather, my clothes are not going into a future life. O más bien, mi ropa no va a una vida futura. Because just as on a relative level, I can say, I have a shirt, I have a skin body, and I cover it with a shirt. Ah, porque desde un punto de vista relativo se puede decir, yo tengo una camisa, yo tengo un cuerpo con una And piel if y I la lose a visto con shirt, una I get camisa. another shirt. Y si pierdo la camisa, pues busco otra camisa. Well, in a parallel kind of way, I have a body, Y entonces, de una manera paralela, yo tengo un cuerpo and this body is resting on the presence of awareness. y este cuerpo descansa sobre el estado de presencia. This is the vitality of life. Esta es la vitalidad de la vida. Without this vitality, we wouldn't be alive. Sin esta vitalidad no estaríamos vivos. Awareness meets the male and female essences, and so the life process begins. A la presencia se encuentra con la esencia masculina y femenina y entonces el proceso de la vida comienza. But
when we look for our mind, we can't find it. Pero cuando buscamos nuestra mente no podemos encontrarla. So we have a manic potential, which, Entonces, when it's examined, doesn't reveal any underpinning essence. entonces lo que tenemos es un potencial manifestado que cuando lo examinamos no encontramos ninguna esencia básica que lo sustente. So this is not exactly a proof, but for me personally, any any time I look to try to establish the true shape of my mind, or whether it's big or small, or what its defining qualities are, Entonces, esto no es exactamente una prueba, pero para mí, cada vez que yo intento establecer las cualidades que definen mi mente, si es grande o pequeña, si es de una manera o de otra, these these qualities don't catch the heart of me. estas cualidades no atrapan el meollo mío. They are finite and situationally generated. Son finitas y están generadas situacionalmente, But the mind itself is infinite. pero la mente en sí es infinita. The reason we can't catch it is not because it doesn't exist at all, La it's that it razón, doesn't exist as a finite substance. La razón por la que no podemos atraparla no es porque no exista en absoluto, sino porque no existe como una sustancia finita. So many events can arise simultaneously in the mind. En la mente pueden surgir tantos acontecimientos As you go simultáneamente. out in the countryside and a storm is gathering, there are clouds, the wind's shaking the trees, the leaves are flying in the wind. There are thousands and thousands and thousands of events occurring all at once, and you're with them. Si estás en el campo con una tormenta y tienes todo el viento y los árboles que se mueven y las nubes y hay miles y miles y miles de acontecimientos en ese momento, todos simultáneamente, y tú estás allí con ellos. The mind is big enough to contain all of that. La mente es lo suficientemente grande como para contener todo So it's eso. not that I, James, go from one life into the next, Y entonces no es que yo, James, vaya de una vida a la siguiente, but rather this awareness, which is always here and now, sino que más bien es esta presencia que siempre está aquí y ahora, always shows what is here and now. siempre muestra lo que está aquí y So ahora. here and now, I'm sitting looking at a computer screen. I'm aware of the electric light in the room and so on. Entonces aquí ahora yo estoy mirando a la pantalla de un ordenador, yo me doy cuenta de la luz que ilumina And if todo I esto. start to get a heart attack and die, then in this very here and now, my perception of the room will decline. Y entonces, si yo tengo aquí, hay ahora un ataque al corazón y me muero, pues mi percepción de lo que hay aquí ahora, pues se va a disminuir. And the Se va a breath ir. is slowing La respiración and dying. se What is enlentece, yo dying? muero. ¿Y qué es morir? It's the display of the process of dying, Es just as you el, have the display of the process of life. es el despliegue del proceso de la muerte, igual que tú ahora mismo estás en el despliegue del proceso de la vida. Events illuminated by awareness, Acontecimientos iluminados por la presencia, which can also simultaneously be events uh, obscured by dualistic consciousness. pueden ser acontecimientos oscurecidos por la conciencia dualista. As long as the mind is not resting in awareness, Mientras la mente no descanse en presencia, there will be karma.
siempre habrá karma. Karma arises from the interaction of a subject and an object. El karma surge de la interacción entre un sujeto y un objeto. Act on the other. Uno actuando sobre el otro. So each polarity can be proactive or reactive. Entonces cada polaridad puede ser proactiva o reactiva. Well, this is the basis of karma. Karma simply means activity, and it's that activity of action reaction which generates all that we experience. Y eso es lo que significa karma. Karma al fin y al cabo quiere decir acción, es decir, ah, las acciones que se experimentan. So karma is the influence of past experiences on present experience. Entonces karma es la influencia de las experiencias anteriores en las experiencias presentes. Okay, then next question. Within awareness, is the noticing or the registering, as you call it, I call it, maybe, a different thing from thinking or conceptualizing about appearances? How is it different? Entonces, en la presencia, es el darse cuenta, el percatarse diferente, tal y como tú lo llamas, diferente de el pensar sobre las cosas. ¿Cuál es la diferencia? How subtle is the distinction between the two ways of seeing things? ¿Cómo de sutil es la distinción entre las dos maneras de ver cosas, de ver las cosas? It's very difficult to describe awareness in language. Es muy difícil describir la presencia en lenguaje, con el lenguaje. Language is the technique of duality. El lenguaje es la técnica de la dualidad. I see you. I Yo, hear you. yo te veo a ti, yo te oigo a ti. So there is two points which are connected, Y entonces aquí hay dos puntos que están self conectados, and other. el yo y el otro. If you are in your skin bag, identified as I, me, myself, Si tú estás en tu cuerpo, en tu saco de huesos, identificado contigo mismo, con tu yo, mi yo then mismo, you notice things happening to you. y tú te percatas que hay cosas te You das might cuenta que hay cosas notice, que te oh, pasan a it's ti. getting colder. Tú, por ejemplo, puedes darte cuenta de que, vaya, You está might haciendo más notice frío. you're tired. O te das cuenta de que estás más cansado. Something is touching me. Something is happening to me. Algo me impacta a mí, algo me sucede a mí. So I notice something. Entonces, yo me doy cuenta de algo. Now, when we're talking about non-dual awareness, an event is occurring, Pero cuando hablamos de presencia no dual, hay un acontecimiento but que it's not sucede, happening to me. pero no me sucede a mí. It's happening, Sucede and awareness reveals it happening. y la presencia revela que sucede, It's not my awareness, pero no es mi presencia, a quality that I have. una cualidad que yo tengo, Rather, the intrinsic awareness, the basic noetic or knowing capacity of the mind, sino que más bien es la presencia intrínseca, es decir, la capacidad noética de la mente, is always with us. está siempre con nosotros, But it's very non interventionist. pero no es intervencionista, no es nada It just intervencionista, shows.
simplemente muestra, It shows the other arising, muestra al otro surgiendo, as with our familiar example of the mirror. como con nuestro ejemplo familiar del espejo. Some object is placed in front of the mirror, the reflection arises immediately. Si tú colocas un objeto enfrente del espejo, el reflejo surge inmediatamente. The mirror has the potential to instantly show images. They don't have to be constructed. El espejo tiene el potencial de mostrar inmediatamente los reflejos, no tiene que construirlos. So, in that way, whatever is being experienced is instantly here, Entonces, de esa manera, cualquier cosa que se experimenta está inmediatamente, instantáneamente aquí, and the uh, the two parallel roads of something substantial happening and just an event, y los dos caminos paralelos de algo sustancial que está pasando o simplemente un they're acontecimiento, very close together. están muy, muy cerca el uno del otro. So, for the Dzogchen practice, we're sitting, we're not trying to make anything happen, we're not trying to hang on to anything which has happened. Entonces, desde la práctica del Dzogchen, nosotros estamos simplemente sentados y no queremos que suceda nada en particular. There's the event and it's Es- gone. Está este acontecimiento y ya se ha ido. Now, what we could accurately call that process in language, I'm not sure. Y entonces, ¿qué es lo cómo podríamos llamarlo eso exactamente dentro del lenguaje? Because Pues no usually if estoy I say seguro. I noticed it, there's something I notice. What Ah, did you notice? porque si yo digo yo me percaté, pues ya hay algo de lo que me he percatado. Y entonces, ¿qué es lo que de qué te has percatado? So it's not noticed as something, it's not registering as something. Y entonces no es darte cuenta de un algo como un algo, no es. So just as if we were doing basic body scanning, Entonces exactamente igual que si estamos haciendo este escaneo de cuerpo básico, as you're taking your attention from the top of your head down to the soles of your feet, y vas llevando tu atención desde lo alto de tu cabeza hasta las suelas, hasta la planta de tus pies, different occurrences occur. suceden diferentes acontecimientos. What occurred? Pero ¿qué es lo An, que ha ocurrido? an occurrence. Pues una ocurrencia, un suceso. That might seem a stupid tautological expression. Y eso podría parecer una expresión estúpida, loca. It's not saying anything. No, no dice nada. But if I say, oh, what occurred was a pain on my right shoulder, Pero si tú dices, pues no, lo que pasó es un dolor en mi hombro derecho. well, that wasn't occurring. Some Bueno, some sensation was occurring, which I then named a pain in my right shoulder. pues eso no es lo que pasaba. Lo que pasaba era una sensación que luego tú lo nombraste con el término dolor. So for the Dzogchen practice, the purpose of doing this kind of body scanning is to see that when you really look without judgment, without reification, each event is ungraspable. Entonces, para la práctica del Dzogchen, el hacer este escaneo básico del cuerpo, su objetivo es darte cuenta de que cualquier cosa que sucede no se puede atrapar. It is undeniable Es and innegable ungraspable. y no se puede atrapar a la vez. There's feeling, Hay una sensación, what ay, is it?
¿Y qué es? It's a pain, my Es, pain, this old pain. es un dolor, es mi dolor, este viejo dolor. But really reveal the immediacy of it, Pero ¿revela verdaderamente su inmediatez? the the immediacy of the event is always ungraspable. La inmediatez del acontecimiento siempre es What we grasp inatrapable, ¿no? is a story. Porque lo que atrapamos es una historia. And for human beings, language is very important. Y para los seres humanos, el lenguaje es muy importante. A big marker of our becoming fully human is that we learn to speak, and then we Ah, learn to listen properly to what other people say and to read and write and so on. Un hito muy importante en nuestro desarrollo como humanos es el ser capaz de hablar y también, pues claro, el ser capaz de escuchar y entender lo que dicen otras personas. So what we're doing in the practice is, if you like, a non-isolating, non-solidifying uh, being with whatever is occurring. Estamos haciendo en la práctica es un estar con lo que sucede, pero de una manera no solidificadora, no cosificadora, sin convertirlo en cosa. So actually, as my teacher said again and again, you cannot clarify these points in words. You have to Entonces, do the meditation practice because it's actually beyond language. en realidad, como mi maestro decía una y otra vez, no se puede colocar esto en palabras, porque está más allá de las palabras, tienes que hacer la And meditación por ti mismo. it's a very subtle difference between a reifying and a non-reifying approach. Y hay una diferencia muy sutil entre un enfoque cosificador y un enfoque no So cosificador. our general approach is to do less in order to experience more. Y nuestro enfoque general es hacer menos para experimentar más. Okay, then the next question, please elaborate on the meaning of the Tibetan word damtsik when used in the context of a student-teacher relationship. La siguiente pregunta es, por favor, elabora sobre la palabra tibetana damchik en el contexto de una relación entre maestro y estudiante. Dam means it can mean a bond, Dam puede significar un lazo, something final, algo final, a kind of concluding or bonding. And then the second word is tsik, which means like a word. So it's a word which binds two people or two patterns together. y la segunda palabra es chik, que quiere decir palabra. Entonces es una palabra que une a dos personas juntas. Well, basic idea is that a lot of what the teacher will say is mad. Entonces la idea básica es que bastante de lo que el maestro va a decir So es una being locura. educated people who have learned some basic uh, capacity for rational thought, Y it's going to entonces be quite difficult to hang out with a irrational teacher. Y entonces, al ser gente con estudios que está entrenada en el pensamiento racional, pues va a ser muy difícil estar con un maestro que dice cosas bastante irracionales. So the basic damsik is, I will believe you. Entonces, el Damsik básico es yo te voy a creer. So the damsik or the vow or the bonding
is given by the teacher to the student, but the student then has to accept it. Yes, I accept my bond with you. Entonces el damsik o el lazo o la unión se le da del maestro al estudiante, pero el estudiante también lo tiene que aceptar. Es decir, yo acepto el lazo contigo. No, this means I trust your mind more than I trust my mind. Entonces esto significa yo me fío de tu mente más de lo que me fío de la mía. That's a big step. Y ese es un paso enorme. If I go to the dentist Si yo voy al dentista and he starts by picking metal rod to see if the gums are okay, the top of the gums, so there is some sensation. y entonces yo veo que me mete ahí un instrumental metálico y mira a ver cómo están pues mis encías y cómo está todo eso y yo ahí lo que tengo es una sensación. This is unpleasant, Y esto es desagradable, but it's good for me. pero es bueno para mí. The dentist isn't cruel. El dentista no es cruel. I have some exposed nerve endings. Yo tengo unas terminaciones nerviosas The reason I muy experience pain sensibles. when the dentist is poking Y es que y están están is muy because vivas. of the poor state of my teeth. Y si el dentista me golpea y me duele mucho, es por el estado malo So it's de the mis same. dientes. The guru can say and do many things which are very difficult, maybe very painful for the student. Y entonces el gurú puede hacer cosas que pueda que sean muy difíciles y quizá a veces hasta dolorosas para el estudiante. Now, if I judge the teacher, I put the teacher in my box. Pero si yo juzgo al maestro, yo estoy colocando al maestro en mi caja. I bring them into my frame of reference. Yo lo coloco dentro de mi marco de I referencia. feel that my interpretive system is able to account for everything, including the bad behavior of the guru. Yo estoy seguro que mi marco de interpretación, mi marco de referencia, puede darle explicación a todo, incluido el comportamiento de mi gurú. Oh, bad. My Así own que, thoughts have brought me a lot of trouble. pero bueno, mis pensamientos me han proporcionado muchos problemas. In various situations in my life, I have thought I was making a very wise choice. En muchas situaciones de mi vida yo pensé que estaba tomando una decisión muy sabia. But after some months, it became clear I made a not very wise choice. Pero pasados unos meses quedó muy claro que no había tomado una decisión muy sabia. So maybe I shouldn't trust my own mind so much. Entonces quizá no debería fiarme de mi mente tanto. Now, the people I may have hurt with my opinions, Bueno, pues la gente que yo pueda haber they hecho can daño tell con me mis what's wrong with my opiniones, mind. ellos pueden contar lo que va mal en mi mente, On the basis of their way of interpreting the events of samsara. pero sobre la base de su manera de interpretar los acontecimientos en el samsara. But it may well be that they are more confident than they are accurate. Pero seguramente ellos son más, tienen más confianza que corrección, Oh, so I can't que trust me, I can't ajustados trust my a lo friends, I que can't es. trust my parents. I have to trust the guru, but why is the guru strange? Entonces yo no puedo confiar en mí, no puedo confiar en mis amigos, no puedo confiar en mis padres. Entonces tengo que confiar en el gurú. Pero ¿por qué es el gurú tan raro, tan extraño? So really our question then is, could I in some way see what the guru sees?
Y entonces la pregunta es, ¿de alguna manera yo podría ver lo que ve el gurú? Could I hear what it is that the guru hears? ¿Podría yo oír eso que el gurú oye? Many times, Sialama behaved in ways which were very challenging. Muy a menudo, C.R. Lama se comportaba de maneras que eran todo un I reto. went to a academic conference with him in India. Fui a una conferencia académica en la India. We went with his wife and his eldest daughter, Fui con su mujer y con su hija mayor. and there was the morning session, Y entonces era la sesión de la mañana and Sialama got disturbed by something that people were saying. y C.R. Lama pues se volvió muy molesto, muy perturbado por lo que So la when gente we había went into dicho. the hall to eat, Y entonces cuando nosotros fuimos allí al edificio a he comer, didn't sit quietly and eat his food. no se sentó calladamente y se comió su comida. He got up and went around shouting at people. Él fue, se empezó a His wife mover was very unhappy. y empezó a gritarle a la gente. His daughter looked quite alarmed. Su mujer entonces estaba bastante infeliz, su hija estaba muy alarmada The usual state of alarm around the guru. y era normal era bastante habitual el tener alarma alrededor del gurú, de este gurú. There was no rational reason to be shouting No había ninguna razón razonable, no había because por these la were all que respectable academics. por la que ponerse a gritar a la gente, porque eran todos académicos muy Later, he respetables. was saying, these people are all asleep. That's why I shout at them. Y él decía, toda esta gente está dormida, por eso yo le grito. These academics, they know all the words, but they don't see what it means. Estos académicos conocen todas las palabras, pero no ven lo que significan. So, from his point of view, he was doing his best to try to wake them up. Entonces, desde su punto de vista, él estaba haciendo lo mejor que podía para intentar despertarlos. And from their side, they were just wishing that he would shut up. Y desde el punto de vista de ellos estaban deseando que él simplemente cerrase el pico. His damsik with his teacher was to maintain the presence of Padmasambhava. A su Damsik con su maestro era simplemente mantener la presencia de Padmasambhava. And the reason it's stressed so much in the practice is because it brings you into conflict with the world. Y la razón por la que te chocan las palabras es porque te ponen en conflicto con el mundo. The way that human beings make sense of what is good, what is bad, what is socially acceptable, what is not. Uh, these thoughts will destroy Dharma practice. La manera la que en el mundo se describe lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptable, lo que no es aceptable, todos estos pensamientos van a destruir la práctica del Dharma. So when we see everything is a form of Padmasambhava, Cuando nosotros vemos que todo es una forma de Padmasambhava, it's an appearance and emptiness. es apariencia y vacuidad, The fact that I feel sure that this event is bad or harmful el hecho de que yo estoy seguro de que este acontecimiento es malo, que es dañino, doesn't really truly harmful. que es verdaderamente, realmente dañino,
but it is harmful in the manner of a dream. pero es dañino a la manera de un sueño. If you don't know that you're dreaming, the events in the dream seem very real. Si tú no sabes que estás soñando, los acontecimientos en el sueño parecen muy reales. When you wake up, you realize, oh, nothing really happened. Pero cuando te despiertas, tú te das cuenta de que, vaya, pues no ha sucedido realmente So nada. the Damsik is the way of installing this clarity right at the heart of every experience you had. Y entonces Damsik es instalar esta claridad en el corazón de todas las experiencias que tienes. Everything is an illusion. Todo es una ilusión. Now, when Sialama was shouting at the conference, Y entonces cuando C.R. Lama estaba gritando en la conferencia, why would he bother? ¿y por qué se molestaba It's an en hacer illusion. eso? Si es una ilusión, It doesn't matter. no importa. We were in a nice place. We were in Sarnath, Estábamos en, beautiful grounds where there are peacocks and deer, where the Buddha gave his first teaching. estábamos en un lugar muy bonito, estábamos en Sarnath, había, había ciervos y había pavos reales, donde el Buda dio su primera enseñanza. But every situation has a potential for not teaching, for showing uh, clarity. Pero cada situación tiene potencial de mostrar claridad. Oh, I believe that's what Sialama was doing. Y yo creo que eso es lo que estaba haciendo C.R. Lama. He's saying, this is sound and emptiness. This is appearance and emptiness. Él decía, esto es sonido y vacuidad, esto es apariencia y vacuidad. This is the primordial, unchanging clarity of each and every moment. Esta es la claridad primordial, It's not inmutable what de you cada think it momento. is. No es lo que tú crees que es. So in the beginning stages, the Damsik is that we hear what the teacher says and we apply it to ourselves and we don't stray from it. Entonces, en las etapas iniciales del Damsik, nosotros oímos lo que el maestro dice y nosotros lo aplicamos y no nos desviamos de eso, de lo que dice. And as we develop in the path, that aspect of the Damsik, the vow, continues, but also we have more responsibility to share our lives with others. A medida que avanzamos en el camino, él sigue el Damsik, pero nosotros tenemos más responsabilidad para compartir nuestra vida con los demás. To show that we get lost. Mostrar que nosotros nos perdemos, We get confused. que nos confundimos. And this also is an illusion. Y esto también es una ilusión. Everything is without an inherent existence. Todo carece de una existencia inherente. It exists in its interaction with other selfless phenomena. Y existe en interacción con otros fenómenos que también carecen de existencia propia. Oh, this is the root Damsik, Y este es el Damsik raíz, the unborn nature of all occurrence. la naturaleza no nacida de todo lo que ocurre. And if we keep this in our heart, Y si nosotros mantenemos esto en nuestro corazón, then we immediately see the true nature of whatever is occurring. entonces vemos inmediatamente la naturaleza verdadera de todo lo que sucede. We have many political situations at the moment, wars, big elections happening, and so on. Tenemos ahora un montón de situaciones políticas en el mundo, con guerras, con grandes elecciones y demás. They are important
in the sense that they import some meaning or some impact into your world. Son importantes en el sentido en que importan significado y tienen impacto en tu mundo, But they are not real. pero no son reales, They are illusion. son una ilusión. So if we can keep this clarity, then we maintain our vow. Y entonces, si podemos mantener esta claridad, entonces mantenemos nuestro voto. Okay, so that's the end for today, and we've got a couple of Saturday meetings coming and then some more Q&A. Vale, pues este es el final por hoy. Tenemos un par de sábados que vienen próximos y también otras cuantas sesiones de preguntas y respuestas. So thank you to our translators, Entonces, muchas gracias a nuestros traductores, to our organizers, a nuestros organizadores, to ourselves, a nosotros mismos, a nuestros and yos to our madness. y a nuestra locura. It's a good idea to be a little bit mad. Es buena idea estar un poco loco, Not to take life too seriously. no tomarse la vida tan en serio. Good. Okay. Bien, The end of the day. vale, pues el fin del día. Very nice to see your faces. Muy, muy, Good muy, muy bonito evening. volver a ver vuestras Good caras, así que buenas evening. noches. Thank you, Thank you, James. James.